Mi primer recuerdo debo haber sido a la sazón muy niño, pues se me cargaba a horcajadas en los cadrilles, como se usa por aquellas tierras. Es el país, un país montañoso, un villorrio llamado San Marcos de Colón, en tierras de Honduras, por la frontera nicaragüense. Una señora delgada, de vivos y brillantes ojos negros. ¿Negros? No lo puedo afirmar seguramente, mas así lo veo ahora en mi vago y ensoñado recuerdo. Blanca, de tupidos cabellos oscuros, alerta, risueña, bella, esa era mi madre. Así describe su infancia Rubén Darío, pues este hizo su autobiografía de su vida y esos son sus primeros recuerdos. Félix Rubén García Sarmiento nace un 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua. Su tatarabuelo se llamaba Darío y a sus descendientes se les conocía como los Daríos. Así que Rubén adopta este apodo para sus escritos. Él nos comenta que gracias a su tía Bernarda, él se enamora de la literatura y empieza a escribir. A la edad de 10 años se les conoce como niño poeta, pues su soneto Una lágrima fue publicado en el periódico a la edad de 12 años. Y a la edad de 14 años, empieza a trabajar con distintos periódicos nicaragüenses. A los 15 años, conoce a Francisco Gaviday, quien le enseña sobre los poemas franceses, y así adapta por primera vez los versos alejandrinos al idioma castellano. A sus 19 años se trasladó a Chile, donde por 3 años trabajó como periodista, y en 1888 él saca una de sus obras que marca un antes y un después de la literatura y también en su vida. Este es el libro Azul. A lo largo de su vida vive en varios países de América. En Argentina estuvo en un periodo de 1893 a 1896, donde publicó prosas profanas. Cuando viaja a España, conoce a varios poetistas y escritores. Y con la ayuda de Juan Ramón Jiménez, lo apoya editando su libro Cantos de Vida y Esperanza. Regresando de España, realiza su autobiografía que se llama La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo. Después de una vida de viajes, idas y vueltas, regresa a Nicaragua, donde el 7 de enero lo intervienen quirúrgicamente. Pero no mejora, así que nuevamente el 2 de febrero vuelve a ser intervenido quirúrgicamente, empezando así el 6 de febrero a las 7 de la tarde a agonizar, y finalmente fallece mismo día a las 10:15. Lamentablemente él muere por una cirrosis hepática y es homenajeado durante varios días. Se nombran premios por su persona y se le reconoce su trabajo como escritor, dejando así un legado inolvidable. El cristianismo y Rubén Darío. Tanto en su vida como en su obra, Rubén Darío se opone al ateísmo y evidencia una fuerte personalidad religiosa, que en un primer momento podríamos asimilar con la fe cristiana. Sus biógrafos coinciden en afirmar que era un lector de la Biblia, y no son pocos los poemas que confirman. Personajes del Antiguo Testamento como Abraham, Job, Moisés o Salomón. Mujeres como Ruth, Esther, Dalila o la Reina de Saba. O temas como el libro del Cantar de los Cantares o el Eclesiastés son algunos de los múltiples ejemplos. Con todo en su diversidad, la poesía de Rubén Darío.
está lejos de ser una profesión de fe o apología del cristianismo. Un inventario detallado de las alusiones a personajes o temas bíblicos, especificando su correspondiente referente en el libro Judío-Cristiano, es realizado por Francis Bell en su artículo Rubén Darío y la Biblia. Y un trabajo semejante, aunque menos minucioso, pero más explicativo, es propuesto por Concha Meléndez en su ensayo La voz de la Biblia en Rubén Darío. Nuestra conclusión, sin embargo, coincide más con afirmaciones como la de Torres, de que Darío no fue un poeta católico, aunque fue un hombre católico, y la de Crispo Costa, según la cual el catolicismo de Darío no fue sino una forma aguda y perversa de su voluntad, ambos citados por Carlos Beri. Al final de su referido inventario, desde nuestra lectura, la abundancia de referencias bíblicas no es evidencia de una identidad religiosa específica o una profesión de fe en aquel que es gloria y revelación, y si apenas una manifestación libre, en el mejor de los casos, uno más de los elementos de búsqueda de universalidad tan frecuentes en la poesía de Darío, en particular, y en el exotismo modernista en general. Con todo, es posible encontrar algunos poemas donde la referencia cristiana supera esa característica bíblica y se convierte en tema de reflexión poética e incluso en posible redención humana, pero nunca al punto de asumirse como credo religioso definitivo. En Motivos del Lobo, por ejemplo, el animal personifica, reclama al varón que tiene corazón de lis, alma de querubín, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, por la maldad de los hombres, y el santo no tiene otra opción que aceptarlo y resignarse. En el siguiente fragmento de los Motivos del Lobo podemos ver un claro ejemplo de las referencias de la religiosidad de Rubén Darío. Fragmento del poema Los Motivos del Lobo de Rubén Darío. El varón que tiene corazón de lis, alma de querubín, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está como un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal, el lobo de Gubia, el terrible lobo, rabioso, ha asolado los alrededores. Cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores, armados de hierro, fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme, que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz,
Alzando la mano, al lobo furioso dijo: «Paz, hermano lobo». El animal contempló al varón de tosco sayal. Dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco». «¿Cómo?», exclamó el santo. «Es la ley que tú vives de horror y de muerte. La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto, que esparces el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, no han de contener tu encono infernal. Vienes del infierno, ¿te ha infundido acaso su rencor eterno, Luzbel? Oh, Belial, el gran lobo humilde. Es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer y busqué el ganado. Y en veces comí ganado y pastor. La sangre, yo vi más que un cazador sobre su caballo, llevando al azar, al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, o más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Rubén Darío y el modernismo. Si bien se pueden encontrar referencias bíblicas en alguno de los poemas de Rubén, por lo que realmente se destaca es por ser el principal promotor del modernismo en la lengua castellana. El modernismo fue un movimiento artístico que exaltaba la armonía y la belleza y huía de la realidad que se producía en ese momento. Rubén condujo a la literatura en lengua española a esta modernidad y liberó a la poesía de sus formas tradicionales como el patriotismo, descripciones y lo religioso. Fue un signo de rebeldía donde hacía una crítica a la sociedad moderna mediante el refugio a mundos inventados, fantasías medievales y mitología grecolatina, lo que para su época trajo muchas controversias. Francisco Gavidia, quien conocía mucho de la poesía francesa, influyó en el sentido de la métrica y rima de Rubén. Así Rubén intentó por primera vez adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana, un rasgo que prevalecería en sus obras y en la llamada Generación del 98. Azul, obra considerada el punto de arranque del modernismo hispanoamericano, es un libro de cuentos y poemas que fueron escritos en Chile. Poemas que exaltan la vida, el amor y la naturaleza. Se puede notar gran cuidado de su sonoridad verbal y paisajes subjetivos. Prosas profanas, obra que marca la cumbre y madurez del modernismo, consolida la transformación del alejandrino francés al castellano. Muestra el placer mediante el aumento de lo erótico y la profanación de la carne que contradice a la doctrina cristiana. Así Rubén se le atribuye el título de padre del modernismo y príncipe de las letras castellanas. Poesía de Rubén Darío. Su poesía bella, culta, musical y sonora influyó en centenares de escritores de ambos lados del Océano Atlántico. Darío fue uno de los grandes renovadores del lenguaje poético de las letras hispánicas. Entre sus tantos poemas podemos encontrar títulos como A Colón, Caso, Caracol, De invierno, Del trópico, El ala del cuervo, El país del sol. Ese es solamente por mencionar algunos.
Nocturno Poema 5 es el primero de 2 que se encuentran en el poemario Cantos de Vida y Esperanza. El poema es una amarga reflexión sobre la angustia de la existencia. El momento de la noche y su quietud melancólica es aprovechado para convocar pesares, azoramientos, desengaños, tristezas y dolores sufridos en la vida. El poema está compuesto en versos de arte mayor de 14 sílabas, también conocidos como alejandrinos. Los versos se organizan en estrofas de 4 versos. Su rima es consonante, cruzada del tipo AB, AB. Algunas figuras literarias que podemos encontrar: epítetos, antítesis, anáforas. Si hablamos de su poesía en prosa, pues Rubén Darío en los últimos años de vida, precisamente en 1914, publicó poemas en prosa en la revista mundial Magazine que él mismo dirigió en París. Él recogió firmas de escritores muy importantes de Hispanoamérica y él hizo colaboraciones de todos los géneros. Homenajes. A Rubén Darío se le han rendido numerosos homenajes, entre los que podemos destacar los diversos premios literarios que llevan su nombre, como el Premio Internacional de Poesía que lleva su nombre y otorga Nicaragua, o la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, máxima condecoración que otorga el gobierno de este país a personajes o instituciones culturales de importancia latinoamericana. Así pues, hemos terminado con este breve recorrido del gran poeta Rubén Darío. Muchas gracias por su atención.